Parecían muertos pero estaban observando. Hip hop mal educado e incorrecto. Vuelven las capuchas, los gestos serios y el puño en alto. Aquí no bailamos, sus fallos los crucificamos. ¿Así? Es como lo hacemos, pesado. Cabezas musculosas cuando el rap es el gimnasio. Pues en general, luego voy a Galicia también, en general, vamos, no se puede ver de otra manera que no sea con alegría desde el punto de vista de una persona crítica con la sociedad y con lo que ha estado yendo mal en nuestra sociedad durante tanto tiempo, ¿no? En Galicia en concreto hay una serie de características por aquello, bueno, según se ve desde Madrid, ¿vale? Que lo mismo no es exactamente así, ¿no? Pero siempre se ha visto desde Madrid como Galicia es un lugar fundamentalmente se entiende como conservador por aquello de que Fraga estuvo muchísimo tiempo y todo esto. Y el hecho de que aquí también se salga, ¿no? Por ejemplo, en Lugo el otro día que estamos en fiestas y a pasar de estar en fiestas la gente deja en pausa sus fiestas para salir pues eso, a defender sus derechos, quizá tiene hasta el doble de valor por eso, ¿no? Porque significa que se entiende que es más importante que el esparcimiento el hecho de decir estoy harto de esta situación y tenemos que hacer algo para cambiarlo. Yo creo que lo primero es que nosotros mismos nos estamos obligando a ir quizás demasiado rápido. No hay tanta prisa. Es decir, el sistema lleva más mucho tiempo y lo primero para cambiar ese sistema era necesario que el pueblo se diera cuenta de que ese cambio tenía que llegar. Eso está ocurriendo ahora. Y en todo este tiempo, que es muy poco para lo que es la historia, hemos conseguido que muchas miles de personas a lo largo de toda España terminen por darse cuenta no solo de que es necesario ese cambio, que ya muchos lo sabíamos a nivel individual, sino que además somos muchos los que estamos de acuerdo con eso, somos muchos los que desde distintas formaciones, tanto académicas como agrupaciones, asociaciones y todo lo que tú quieras, tenemos mucho que decir y mucho que aportar, tenemos que escucharnos, es imposible pensar que en un mes se puede coordinar un movimiento tan grande para dar una propuesta unitaria. A mí me molesta mucho cuando oigo a los críticos del movimiento decir que no hay propuestas concretas detrás del 15M porque es no ver la realidad. No estamos en eso, al menos no de momento. Quizás tengamos que empezar de aquí a nada, ¿no? Pero de momento estábamos en el hecho de reconocernos unos a los otros, de apoyarnos, de sentirnos uno dentro de un grupo muy grande de gente que tiene sentimientos parecidos y mostrar la disconformidad con lo que hay. Y después, bastante rápido ha sido, después llegarán las propuestas concretas, después llegarán las demandas concretas y las acciones a nivel institucional, si quieres, ¿no? Pero eso tiene que venir con el tiempo, ¿no? Tenemos que ir con calma, relajados y pensando bien las cosas antes de hacerla, porque hay mucha gente que nos está mirando y que están deseando poner imágenes de lo que pasa en Grecia para decir que aquí la gente es muy violenta. Únete a mi bando, no habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, a que no quieran escucharlo, ven y únete a mi bando. Primera frase, si vinieron a escuchar un montón. Sí, aquí yo entiendo que hay distintas sensibilidades. Yo he estado en muchas asambleas en varios sitios y hay mucha gente pues eso, que piensa de manera diferente. Yo no creo que se tenga que tirar toda la casa entera para construir una. Creo que dentro de la casa hay cosas que valen, ¿no? El sofá está bien, está cómodo, la silla también, hay una serie de cosas que se pueden reciclar. Es cierto que la apariencia en general tiene que cambiar y que la forma en que está construido y se distribuyen las cosas evidentemente también tienen que cambiar. Quizá lo que más llame la atención sea pues, la política, por aquello de que al final ellos son lo que legislan para nosotros, sin nosotros. Luego son quizá el blanco más fácil al que apuntar, pero también porque se lo merecen, es decir, ellos se han metido ahí, ellos son los que voluntariamente han aceptado la responsabilidad, en teoría, en principio, de representarnos. Bueno, pues es mentira. Lo que se dice, no nos estáis representando. No puede ser que ningún político apruebe las encuestas. Eso quiere decir que realmente nadie está de acuerdo con ellos personalmente. Ahora, que tengamos que deshacernos de los políticos, pues a lo mejor no es el camino. A lo mejor lo que hay que hacer es, lo que decimos, recordarles quién es el jefe y para quién trabajan y qué es lo que tienen que hacer, que es exactamente lo que yo te diga, que yo soy el pueblo. Eso no quiere decir tampoco que todo lo que salga del 15M sea necesariamente, pues eso,
o sea, se tenga que pasar necesariamente a la realidad, porque, insisto, en España somos muchos, viven 44 millones de personas y se necesita consenso. Consenso entre 44 millones de personas es complicado, siempre va a haber alguien que no esté del todo de acuerdo con la solución que se tome, pero sí, se tiene que hablar con ellos para recordarles, como he dicho antes, que ellos no son los que deciden, que decidimos nosotros, y ellos son los que ejecutan lo que nosotros decimos que tienen que ejecutar. Y si no están dispuestos a eso, pues aparten y que entren nuevas caras. Suban a mi tanque, voy a tirar su incoherencia a voces. Alrededor veo confusión, mucha tensión, poca atención, televisión, resignación, mucha sencilla y poca colaboración. Ven, 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 esta es la guerra. Yo empiezo a ver, y a lo mejor aquí soy demasiado optimista, ¿no? Pero yo la sensación que me da es que lo que estamos diciendo, lo que se está diciendo desde el movimiento no cae en saco roto. Que incluso todos estos críticos que ningunean el movimiento toman nota de lo que está ocurriendo e intentan incorporar elementos para amansar al pueblo, porque al final los poderosos lo que quieren es que nosotros estemos tranquilos y quietos para no dar problemas. Esperanza Aguirre, por ejemplo, ya está hablando de que va a haber listas abiertas en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre es la misma persona que dijo que había que meter a los del 15M en autobuses y bueno, pero ya ha escuchado, ya ha tomado nota y ya va a empezar a tomar en serio algunas de las demandas que se mandan desde el 15M. Yo creo que eso terminará pasando. Muchos pusieron no sé si la ilusión, si quieres, ¿no? En que los partidos de izquierdas, o que se llaman de izquierdas, iban a ser los que más rápidamente asumieran esas demandas de la gente. En estas elecciones, pues probablemente no se ha visto, pero creo que también terminará ocurriendo. Ahora también ha surgido un partido político nuevo, que no sabemos muy bien de qué va, sí que es de izquierdas y sí que parece que se ha sensibilizado con el movimiento. El movimiento no se puede meter dentro de un partido, porque eso iría en contra, yo creo, de la propia idea de lo que ha significado el 15M, pero sí que creo que será necesario por ellos, por su propia sobrevivencia, que los partidos políticos, que las instituciones terminen por asumir como propias las ideas que lanzamos desde la sociedad civil, que al final es lo que digo, somos los que, es decir, se legisla para nosotros, no en contra de nosotros. Si a nosotros no nos gusta una reforma, pues no se hace. Que haya uno que es mucho más listo o que pretenda ser mucho más listo y diga, no, vosotros no lo queréis, pero es lo mejor para vosotros, tomad. No. O sea, prefiero equivocarme y pegarme el cabezazo contra el muro yo con mis propias decisiones, que no que vengas tú a decirme lo que tengo que hacer si no estoy de acuerdo con eso. Todos nosotros, el pueblo, los ciudadanos, la gente que vive y que conforma la que es la sociedad, somos los que portamos el poder de verdad. El hecho de que nos hayamos dado cuenta ahora solo significa que irremediablemente tendrá que terminar ocurriendo. Esto no va a caer en nada. Lo que no podemos es desanimarnos. Como he dicho antes, no debemos de tener prisa. Todo tiene que tener su tiempo. Si estudiamos la historia vamos a ver que todos los movimientos pues requieren de una maduración y de sus tiempos, ¿no? Y esto lo terminará teniendo, porque no se puede gobernar sin nosotros, no se puede legislar sin nosotros, es imposible. No pueden hacer lo que quieran si nosotros ya nos hemos dado cuenta de que eso que quieren nosotros no lo queremos, ¿no? Entonces, simplemente es eso, paciencia, constancia, seguir trabajando, que esto va a llegar a donde nosotros digamos. Tiran migajas y se ríen viéndonos pelear. Yo propongo un juego nuevo, dejar las migas y asaltar la panadería. Que sea difícil no implica que sea imposible no implica que vaya a rendirme. Están ante la mosca que rompió el cristal a cabezazos. Vamos.